Hola mis queridos hermanos, muy buenas noches. Aquí estamos con el siguiente envío del estudio de Primera de Corintios. Vamos a ver hoy día la segunda parte del capítulo 2. Quisiera yo decirles algo, que este estudio que estamos haciendo, ¿no? Al igual que el del libro de Lucas, aunque lamentablemente Lucas lo tenemos desde el capítulo 11 nada más, pero este de Primera de Corintios lo vamos a terminar, ¿no? Si Dios quiere, si Dios nos da vida y fuerza y gracia. Este libro es muy importante, muy bueno para un estudio, ¿no? Si ustedes quieren leer el libro de Corintios entendiendo bien, esto da perfectamente para una clase de 1 Corintios, para un estudio. No es tan profundo, pero tiene mucho de revelador. Así que yo recomiendo, ¿no? Si usted está aquí, se está poniendo a ver estas clases, que lo haga desde el primer capítulo, ¿no? Todos estos estudios están en el canal de YouTube, ¿verdad? Enseñanzas del Nuevo Pacto. Y ahí usted puede tenerlas, todas las enseñanzas, desde la primera, ahí están, y la que usted quiera repetir o la que usted quiera volver a entender, va a estar ahí, ¿no? La otra cosa que quiero decirles es que también puede escribirme, puede hacer preguntas, observaciones, incluso nos enriquecería mucho a todos, ¿verdad? Y para mí también sería una oportunidad para enseñar un poquito más y también para yo aprender. Obviamente nadie es el tipo de la película que todo lo sabe, ¿no? Amén. Especialmente en estas cuestiones de la palabra de Dios y espirituales. Bueno, pues Dios nos ayude a ser lo más exactos, lo más correctos en esta enseñanza bíblica, para que después en nuestra vida la podamos aplicar verdaderamente. Amén. Bueno, vamos a seguir, vamos a leer otra vez este capítulo 2 para entrar en el tema. Hoy vamos a empezar en el versículo 7. Dice así el capítulo 2, versículo 1 en adelante: así que vos, hermanos, dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquí termina el capítulo 2. Y bueno, hoy vamos a ver en el capítulo anterior, hemos leído que dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, los que han alcanzado madurez, que es la palabra que decir los que se han desarrollado en el espíritu, son los que pueden hablar esta sabiduría que no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Dice el versículo 7, entrando en materia, dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bueno, dice que hablamos sabiduría de Dios, ¿no? En misterio. O sea, en realidad hablamos, yo digo, la sabiduría de Dios que está en misterio, ¿no? Porque la palabra misterio en el idioma original es la palabra mysterium, ¿no? Misterio casi es una transliteración. Y en el Nuevo Testamento no quiere decir lo que es misterioso, ¿no? Sino, dice el diccionario Vine, sino dice aquello que estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, solo puede llegarse a saber por revelación divina. ¿Amén? Significa conocimiento retenido, ¿no? Conocimiento guardado. Entonces, esa sabiduría de Dios no es conocida, sino para los que quieren entender esta sabiduría y para los que van a llevarla, ¿no? A la práctica. Y la palabra también dice la sabiduría oculta, eso es casi un sinónimo, ¿verdad? Pero la palabra oculta es otra palabra, no es mysterium, sino dice apocrypto. Y quiere decir algo escondido, algo mantenido en secreto. Miren, según un poquito más adelante, 1 Corintios 3, 1 al 3, ¿no? No es que Dios quiera esconderla en realidad, ¿no? Sino que no puede ser percibido, no hay capacidad de recibirlo, de percibirlo. Dice, miren, en el capítulo 3 habla de los corintios como personas que en general, me imagino, ha debido haber algunos espirituales, pero en general no podían comprender las cosas, esta sabiduría de Dios. Dice en el capítulo 3:1, dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, ¿no? El triste problema en los corintios es que ellos se comportaban como cristianos carnales, dice, como niños en Cristo, ¿no? Esto en un contraste con el versículo anterior que dice que son los que han alcanzado madurez los que pueden hablar la sabiduría, ¿no? No de la sabiduría de este siglo. Para la sabiduría de este siglo una persona puede ser un niño en Cristo y puede ser un gran erudito, pero para hablar la sabiduría de Dios, como dice aquí, esta sabiduría uno requiere madurez, requiere dejar las carnalidades como los corintios, esas divisiones, ese estilo de vida, ¿no? Amén. No, dice que ellos no eran capaces, dice, porque vosotros, dice el versículo 2, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Y ese erais pasado
es de niños, ¿verdad? Pero ahora el problema es, ni sois capaces todavía. Bueno, entonces, esta sabiduría, que es la que Dios quiere comunicarnos, dice aquí que Dios la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La palabra dice predestinó, ¿no? En el idioma griego es la palabra proorizo. Quiere decir determinar de antemano, ¿no? Porque antes es, digamos, el prefijo pro, y orizo quiere decir determinar. Entonces Dios antes ya lo había pensado, antes ya lo había determinado, dice antes de los siglos, ¿no? Él antes de que fuera la creación, Dios ya la había determinado, esta sabiduría, antes de que existiera el tiempo, ¿verdad? Entonces, esta sabiduría, dice, viene para nuestra gloria, ¿verdad? Antes, miren, no estábamos preparados. Esta sabiduría la necesitábamos conocer, por ejemplo, los apóstoles, ¿no? En el capítulo 16 de Juan, el mismo Jesucristo les dijo, miren, Juan 16, 12. Todos estos versículos yo los tengo aquí rápidamente, pero usted los puede anotar. Usted que está haciendo un estudio, y que espero, ¿no? Si lo hace así como estudio, usted va a aprovechar mucho. Dice en Juan 16, 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Le dice Jesús, ¿no? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿No? Entonces el Espíritu, como dice más adelante, como hemos leído, ¿verdad? Es el Espíritu el que viene y nos trae este conocimiento. Los apóstoles en Juan 16 todavía, igual que los corintios, todavía no la podían comprender. Y es porque todavía no eran maduros, ¿verdad? En el capítulo 14, ¿no? Lo lindo es que los apóstoles tenían aquí un prerequisito. En el capítulo 14 de Juan, miren lo que dice el Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Entonces, lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo es, si ustedes tienen mis mandamientos y los guardan, ¿verdad? Entonces me aman. Lo que les está diciendo, ustedes hagan lo que conocen, lo conocido, y entonces una vez que hagan lo que usted conoce de lo que Dios quiere, y yo voy a traer, y yo me voy a manifestar, y yo voy a hacer morada con ustedes. Y el Espíritu, como dice en el capítulo 16, vendrá y les podrá dar ese conocimiento que ustedes necesitan. ¿Para qué? Para su gloria. ¿No? La palabra gloria, aquí dice, es la palabra doxa en el idioma griego, que quiere decir la apariencia. En realidad es peso, es apariencia, ¿no? En el hebreo es la palabra kabot, ¿no? Que quiere decir ahí peso, ¿no? La gloria es, podemos decir, el valor, el peso, pero tiene algo de visible, ¿no? Tiene o sea, lo que tiene Dios, pero que puede ser visible, ¿no? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios se manifestaba por medio de una nube, ¿no? La Shekinah, y le decían el kabod de Dios. Entonces, aquí dice, para nuestra manifestación, ¿no? Entonces,
En realidad en este versículo no se refiere que nosotros tengamos una vanagloria, ¿verdad? Sino una gloria, porque, mis queridos hermanos, no es algo para nuestro orgullo, sino es algo precisamente que tenemos que tener para poder manifestar a Cristo, para que Cristo se manifieste a través de nosotros, ¿no? Lo humano, como sabemos, incluso la sabiduría humana, nuestra excelente inteligencia, jamás podrán manifestar, jamás podremos ser esa manifestación a este mundo que Dios quiere que su iglesia sea. Por eso Dios nos está dando esta sabiduría de Dios a las personas que están obedeciendo sus mandamientos, los que están alcanzando madurez, porque esa gloria en ellos hará que la gente no vea solamente a la persona, sino vea a algo divino, algo grande de Dios, que es el recurso de Dios que ha dado a su iglesia, ¿no? Hasta aquí, yo no sé qué ha hecho la iglesia, ¿verdad? Y lo grande de la iglesia es lo que de Dios tiene. Por eso la edificación de la iglesia no consiste en tener grandes propiedades, en tener, no sé, unas alabanzas tremendas. Consiste en que Dios pueda ser visto, la gloria de Dios pueda ser mostrada en los cristianos, en los hijos. Y precisamente los hijos necesitan alcanzar la madurez y Dios le va a revelar esa sabiduría para que esa sabiduría sea gloriosa y con esa sabiduría de Dios el hombre ser edificado y poder mostrar a Dios. Miren en el libro de Colosenses en el capítulo 1, versículos 26 al 28, especialmente 28. En el capítulo 26 habla del misterio. Dice el misterio que había estado oculto. Aquí también habla que ese misterio, aquí es la sabiduría. Ese misterio que había estado oculto, dice, desde los siglos y edades. Aquí dice desde antes de la fundación, desde antes de los siglos, aquí dice, ¿verdad? Pero que ahora dice, Colosenses 1:26, pero que ahora ha sido manifestado, ahora ha sido revelado, aclarado a sus santos, a quienes Dios dice aquí, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Ese es el misterio, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿verdad? Otra vez, ¿por qué la esperanza de gloria? Porque el Cristo en nosotros debe traer una gloria que se tiene que manifestar para que el mundo le conozca a través de nosotros. Por eso yo digo que el propósito del ministerio está en el versículo siguiente, Colosenses 1:28, dice, a quien anunciamos, a Cristo anunciamos, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La palabra perfecto es la misma palabra que se ve en este capítulo 6, que dice madurez, ¿no? Perfecto es la palabra teleios, que quiere decir maduro, que quiere decir alguien que ha alcanzado su desarrollo, ¿no? El desarrollo espiritual. El Cristo que está dentro de nosotros se ha manifestado. Qué maravilloso que nosotros podamos tener esta bendición de poder manifestar, pero no podemos hacerlo en una inmadurez, en un estado, ¿no? Como hemos hablado un poco. No solamente el evangelio es un evangelio de salvación, la salvación de nuestro ser que viene por gracia, que viene a través de la fe, es una cuestión inicial. Pero luego tiene que haber un desarrollo, tiene que haber una madurez, como dice aquí, para que nosotros entendamos la sabiduría y para que también esa sabiduría, al entenderlo, nos haga ayudar a ser más maduros y empiece a haber una gloria de Dios en su iglesia,
para que esta iglesia sea vista con otros ojos por las personas. No como una construcción humana, no como algo, digamos, bien hecho, con la mejor inteligencia, pero con la mejor inteligencia, digo, porque la mejor inteligencia humana, antes dice que lo necio de Dios hemos leído, ¿verdad? Es más sabio que los hombres, ¿verdad? Lo de Dios o sea, la diferencia es muy grande. Con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia iniciativa, todo lo que queramos, no podremos manifestar a Dios, sino con esta gloria que Dios ha predestinado, dice, trayéndola a través de esta sabiduría de Dios que estaba oculta y que a causa de la madurez Él nos las está revelando para que la gloria de Dios sea vista a la gente y las personas puedan ver a Cristo. En este mismo Colosenses, amén, miren, en el capítulo 3, el versículo 4 dice lo siguiente: cuando Cristo, dice, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Y qué dice? ¿Qué quiere decir? Que cuando ese Cristo que está dentro, y que muchas veces es lo que no aparece, ¿no? Aparece en la carne del hombre cristiano, como vamos a ver aquí con los Corintios. No aparece, ¿no? Pero cuando esa vida aparece, se manifiesta, dice, ustedes también serán manifestados con gloria. Es la gloria de Dios que va a empezar a mostrarse a través de nosotros. Qué gran privilegio, mis amados hermanos. Y que, podemos decir, se puede alcanzar. A los discípulos les decía, si ustedes guardan los mandamientos, ¿qué saben? Nosotros nos manifestaremos. El Espíritu Santo les va a enseñar, ¿verdad? Por ahora no pueden recibir estas enseñanzas, les dijo Jesús. Pero si ustedes guardan mis mandamientos, entonces van a llegar a aumentar su capacidad de recibir este conocimiento. Miren, Dios quiere manifestarse a este mundo. De hecho, de la misma venida de su Hijo Jesucristo a este mundo, nos muestra el deseo de Dios de manifestarse a este mundo. Miren, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en Juan 1:1, en el primer capítulo, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice en el versículo 14, Juan 1:14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne. O sea, los primeros versículos muestran a Cristo como el Creador. Y en el versículo 14 dice que aquel Verbo fue hecho carne. O sea, ese Dios creador se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice. ¿Y qué se ve? Y vimos su gloria. Ellos vieron la gloria de Dios. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿para qué fue hecho carne y habitó entre los hombres? Para que sea vista su gloria. Y hoy en día, la gente necesita ver a una iglesia gloriosa. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, ¿no?, que nosotros usamos mucho para hablar a los matrimonios, Él habla de que Él está haciendo de su iglesia una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosas. Entonces, gloria habla de manifestación divina en su iglesia. Por eso, una iglesia que podemos decir, una iglesia realmente desarrollada, no es necesariamente esa iglesia desarrollada así, entre comillas, que nosotros creemos.
que nosotros vemos. No es una iglesia grande, no es una iglesia llena de música, no es una iglesia con gritos y alabanzas. Es una iglesia donde hay una manifestación de Dios. Y puede ser también, ¿no?, con gritos, con música, no excluye. Pero eso no es, o sea, gente puede hacer bulla, gente puede gritar, puede bailar, puede alegrarse, hasta con cerveza, con trago, se puede alegrar a la gente. Pero eso no quiere decir la manifestación gloriosa de Dios. La manifestación gloriosa de Dios es la manifestación misma de Dios. Amén. Jesucristo vino, aquí en este capítulo 1 de Juan, Él vino, dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y miren lo que dice en el versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién? El unigénito Hijo el que se hizo carne. Amén. Y miren una conversación en Juan 14 de Jesús con sus discípulos. Cuando Él dijo, Juan 14, 6, versículo muy conocido, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y le dice en el versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Él dice, si a mí me conoce, a mi Padre también le conoce. Y dice el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Amén. Las palabras que yo os hablo, dice, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Y miren, ahora, eso en el versículo 12 lo pasa a nosotros. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. O sea, Dios ahora se quiere manifestar a través de la iglesia. En su tiempo se manifestó a través de Cristo y ahora a través de su iglesia. Amén. Entonces aquí estamos definiendo, entendiendo la palabra gloria, porque esta sabiduría de Dios viene para nuestra gloria. Amén. Entonces dice que la revelación de Dios a las personas que han alcanzado madurez viene para la gloria, para su gloria. Amén. En realidad, hermanos, la gloria es la que trae la verdadera edificación. En el capítulo 3 de este libro maravilloso, Primera de Corintios, dice en el versículo 11, habla de la edificación aquí. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Ok? Hay dos clases de materiales aquí, simple y sencillamente. Uno que resiste el fuego y otro que no resiste el fuego. Si el material, si la sobreedificación ha sido hecha con un material que resiste el fuego, cuando viene la prueba del fuego, no se quema. Amén. Y eso es la palabra revelada, esta palabra de sabiduría de Dios que viene a edificar la iglesia. Hermanos, Cristo se podrá manifestar a través de nosotros, así como el Padre se manifestó a través de Cristo. Y hoy en día lo que Dios quiere es que en esta tierra haya millones de pequeños Cristos. Esa es la iglesia. ¿Y para qué? Para que Dios se manifieste. Miren, en el libro de Efesios encuentro 2 o 3 veces esta idea. Miren, en el capítulo 1. Mire, dice el versículo 3.
Yo sé que estamos hablando de 1 Corintios, pero estamos aprovechando para entender esto de la gloria. Dice en el capítulo Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿no? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y aquí dice, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí hay un para qué, aquí hay un propósito. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué quiere decir para alabanza de la gloria de su gracia? Alabanza es una palabra en griego que quiere decir proclamación de la visión manifiesta de su gracia. O sea, Dios, miren, así, de la persona humana, ¿no? Hijo de Adán, con tantos defectos, Él, dice aquí, nos lo bendice con toda bendición espiritual, lo escogió para ser santo y sin mancha, lo predestinó para ser adoptado hijo suyo. ¿Para qué? Para que Él fuera una proclamación de la gloria de esa gracia con la que Dios nos ha bendecido. Esa gracia con la que Él precisamente nos da todas estas cosas. Y recuerde, necesitamos crecer en sabiduría, necesitamos madurar, porque en la medida en que nosotros maduramos, nosotros podemos entender, según el versículo 6, la sabiduría de Dios, porque está en misterio para las personas que no están, como en el capítulo 3, para los carnales. Los carnales no la pueden entender. Bueno, otro pasaje en Efesios 1. Miren, hermanos, yo les digo, este estudio es para que usted lo estudie, lo vea, lo haga algo bien sistemático. Usted va a ser muy bendecido y va a tener un entendimiento muy lindo de 1 Corintios que le va a traer una ayuda y un crecimiento espiritual. Miren, en el mismo capítulo 1, versículo 11, dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Otra vez, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, dice el versículo 12, para alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, Dios nos pone a nosotros para alabanza, para proclamación, para muestra física, para muestra delante de las personas. Dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora la gente no ve a Dios. Ahora Dios quiere manifestarse a través de la iglesia. Y esa manifestación vendrá a través de sabiduría no humana, como dice Pablo en este capítulo y el anterior, sino con una sabiduría de Dios. Amén. Que va a venir a traer gloria a la iglesia. Y esa gloria es aquella manifestación que el mundo necesita ver, porque el mundo ha visto mucha excelencia humana, ¿verdad? Tenemos de verdad avances de la ciencia excelentes, ¿no? El internet, los viajes. Wow, ahora estamos sumamente maravillados con la inteligencia del hombre. Pero esa inteligencia tan grande que se ha desarrollado hasta hoy no podrá manifestar a Dios. Por eso a Dios no lo podemos manifestar con nuestras fuerzas ni con nuestros mejores deseos, sino a través de esa sabiduría que trae gloria. Y en realidad Él mismo es el que se va a manifestar a través de nosotros. Amén. Por eso dice aquí en el versículo
7, amén. Entonces el 7 dice que hablamos sabiduría de Dios en misterio, como hemos dicho, está oculta, dice, esa sabiduría que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, ¿no? A través de esa sabiduría, Dios va a mostrarse, va a manifestarse al mundo. Dice el versículo siguiente, hemos hablado de un solo versículo. Dice, la sabiduría, dice versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Miren, mis hermanos, es cierto, los escribas y los fariseos eran unos conocedores profundos, no sé si profundos podemos decir, pero ellos se sabían de memoria capítulos enteros, ¿no?, del Antiguo Testamento, pasajes amplios, desde niños eran enseñados. Pero miren, qué triste, ellos nunca habían madurado, nunca habían visto estos misterios. En el capítulo 1 de Efesios dice que estuvo oculto este misterio que es Cristo en nosotros. Y nosotros podemos ver ahora desde este punto de vista, vamos a leer el libro de Isaías. Ahí estaba lo que Jesucristo, incluso su obra, su muerte en la cruz, etc. Y todo el Antiguo Testamento está lleno de figuras de Dios. Estos escribas y fariseos, estos sacerdotes que en el tiempo del Señor eran príncipes, ¿verdad? El sumo sacerdote, Caifás, etcétera, y todos los demás, nunca lo conocieron, porque solo tenían un conocimiento mental, nunca habían madurado en la fe. Ellos tenían otros propósitos en su vida espiritual, si podemos decir. Ellos querían ser vistos por los hombres, alabados por los hombres. Bueno, usted puede leer todo lo que Jesús habla de ellos, pero ellos no podían manifestar a Dios. Es más, miren, Lucas capítulo 10 dice que los que pueden conocer a Dios son los humildes, los niños. Les voy a leer Lucas 10, 21. Dice Jesús, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, miren, tal cual, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, y ni quién es el Padre, sino el Hijo. El Padre y el Hijo se conocen mutuamente. Y dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Dios, Jesucristo, el Hijo, quiere revelarnos las cosas de Dios, las cosas del Padre. Quiere revelarnos esta sabiduría de Dios del versículo 7 para nuestra gloria. Porque Dios quiere que nosotros tengamos una vida gloriosa. Haya manifestaciones de Dios en nuestras vidas, en el carácter especialmente. En el Padre Nuestro, cuando nosotros oramos, santificado sea tu nombre, estamos orando esta oración. Haciendo un estudio, quiere decir que el mundo te vea tal como eres, que vea tu carácter. Esa es la primera oración que nosotros debemos hacer. Y quizás podemos hacerla a través de mí. Y la primera oración es que el mundo vea a través de mí. Pero ¿cómo a través de mí? Sí, yo voy a hacer como les dijo a los discípulos, ustedes hagan mis mandamientos, hagan lo que ustedes ya saben ahora. Y después yo voy a traerles, ¿no?, en ese caminar de madurez, yo les voy a traer sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios les va a dar gloria. Y ustedes van a poder ser realmente los testigos
que Dios necesita en esta tierra. Amén. Versículo 9. Dice, ay Señor, antes bien, como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. ¿A quienes les ha preparado esta sabiduría? Y aquí confirma lo que es misterio. Aquí confirma lo que no viene de hombre, que no es sabiduría humana, porque son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido, ¿no? en el alma del hombre, en el corazón del hombre. Esas cosas Dios ha preparado para los que le aman. Por eso Dios les dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿quién son los que le aman? Los que guardan. Hermanos, nosotros tenemos que hacer lo que sabemos para luego entender lo que no sabemos. Nosotros tenemos que hacer nuestra pequeña parte en la edificación para que Dios haga la siguiente parte, para que Dios derrame su gloria y lo manifestemos. El mundo está necesitando esta gloria manifestada. Quizás tu familia está necesitando esta gloria manifestada. Quizás ya has hablado mucho, quizás has dado mucha Biblia. Has estado orando, pero el mundo necesita ver no a ti, a Dios en ti. Amén, en nosotros. Y tú tienes que saber lo que es amar a Dios. Él tiene que ser el objeto de tu amor. Él tiene que ser la prioridad de tu vida. Él tiene que ser el corazón de tu vida. Tiene que ser todo, tu amor, tu proveedor. Él tiene que ser el gozo y la alegría de tu corazón. Cuando amamos a Dios, pasa esto, mis queridos hermanos. Y dice el versículo siguiente, el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Qué nos la reveló? La sabiduría de Dios, ¿verdad? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién? La palabra revelar es la palabra apocalipto, de donde viene la palabra apocalipsis, que quiere decir quitar la cubierta, ¿no? Develar, descubrir, sacar la cubierta, manifestar. Amén. Es esa palabra usada para sacar lo que está en misterio, ¿no? ¿Verdad? La sabiduría oculta, que está oculto, que está en misterio, y hacerlo conocido. Amén. Y es el Espíritu el que hace esta cosa en nosotros. Nos quita el velo, nos abre la mente, nos mete a un estado de luz, ¿verdad? Y Él nos revela a Cristo. En Juan capítulo 16, miren, en varios versículos hay en el capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a los Corintios, dice así, en el 3:16 de esta segunda carta. Dice acerca de las personas, ¿verdad? Pero cuando se conviertan al Señor, dice, el velo se quitará. Y luego dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el que nos revela? Es el Espíritu, y el Espíritu empieza a hacernos libres para verlo. Y ahí es donde somos transformados. Dice el versículo 18, 2 Corintios 3:18, dice, por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta, ya no hay velo, está descubierta, dice, a cara descubierta como en un espejo, ¿no? Así, con esa claridad. En el tiempo de Pablo, el espejo no era tan claro como el espejo de hoy en día, ¿verdad? Pero de todas maneras se veía, ¿no? Se veía el reflejo del rostro. Pero dice, a cara descubierta como en un espejo, dice, al ver la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y aquí nos dice que es el Espíritu el que nos revela, versículo 10.
Entonces Él nos revela la sabiduría de Dios y ese Espíritu todo lo escudriña, dice, todo lo entiende. La palabra escudriña es la palabra eraunao en el idioma griego, que quiere decir buscar, inquirir. Él todo lo investiga, dice, todo lo inquiere, todo. Él puede penetrar en todo lugar. Por eso, mire, Jesús les dice a sus discípulos lo siguiente en Juan 16:12. Les dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Verdad? Las cosas que habrán de venir, lo profundo del Padre. Él escudriña, dice, todo, aún lo profundo de Dios. Él nos hará conocer. Miren, la necesidad de nosotros vivir haciendo sus mandamientos, vivir lo que ya conocemos, lo que hemos entendido de la Escritura, lo que Dios nos ha mostrado, para que luego nosotros podamos ir creciendo en madurez. Y al ir creciendo en madurez, Dios nos vaya revelando y vamos a crecer ahora ya no solamente en madurez, sino en gloria. Y el mundo va a poder conocer a Dios, conociéndonos a nosotros. Jesucristo dijo una cosa, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así le dijo eso, le dijo a Felipe. Tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. Porque Felipe le decía, queremos ver al Padre. Y él le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y lo que Dios quiere es que en este tiempo, nosotros, la iglesia, podamos decir lo mismo. El que me ha visto a mí, ha visto al Hijo. Y este es el éxito del ministerio. Este es el éxito que todos los ministros de Dios debiéramos anhelar. De poder ser un canal y llegar a presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el deseo. Y Pablo dice que luchaba, si usted sigue leyendo, según la potencia de Dios, dice, la cual actúa poderosamente en mí. El Señor actuaba en Pablo con el propósito de que Cristo creciera y que la gloria de Él se viera. Y el mundo, en realidad esa es la iglesia que va a impactar el mundo. Esa es la iglesia que este mundo está necesitando y que Dios sabe, esa es la respuesta de Dios. Amén. Entonces dice, Él lo escudriña aún lo profundo de Dios, ¿no? Lo más íntimo de Dios, lo más interior de Dios. Dios, o sea, mire, teniendo al Espíritu de Dios, Dios puede revelarse y puede mostrarnos tantas cosas. Como lindo fuera que hiciéramos un estudio de Efesios. Y luego dice, versículo 11, volvamos a nuestro pasaje. Y les sigo diciendo, bien sería que ustedes lo vayan a ver este estudio desde sus inicios. Están todos, desde el primero, están todos en el canal de YouTube. 1:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Dice, sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Quién sabe lo que somos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué somos? ¿Cómo son mis cosas? No, mi espíritu, hermanos. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Miren, aquí hay una diferenciación bien clarita, ¿no? Hay dos espíritus aquí, el espíritu del hombre y el espíritu de Dios, ¿no? Aquí están los dos espíritus, de hombre y de Dios. Y ambos conocen profundidades. El Espíritu de Dios conoce profundidades de Dios, el Espíritu del hombre te conoce a ti. Por eso, si tú no eres una persona espiritual, ni te conoces a ti mismo. Si tú te conoces por tu propia experiencia nomás, por lo que has vivido,
Va a haber momentos en que te vas a extrañar de ti mismo. Pero ¿quién te conoce? Tu espíritu te conoce. Y aquí dice que el espíritu que conoció a Dios es el Espíritu de Dios. Y dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Aquí también hay el espíritu del mundo, la palabra cosmos, el espíritu del cosmos, y el espíritu de Dios, que proviene de Dios, el que ha venido a nosotros, el que nos ha dado vida y el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es el espíritu del cosmos versus el espíritu de Dios. Amén. Dice aquí, tengo varios versículos que quizás van a confirmar lo más lo que estoy diciendo, ¿verdad? En Juan 14, 15, Jesús, mire lo que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador que esté con vosotros, ¿cuánto? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí dice el versículo 16 que ese Espíritu está junto a nuestro espíritu para siempre. Aleluya. ¡Qué gozo! Está con nosotros para siempre. Pero ese Espíritu y nuestro espíritu están unidos. Pero es nuestra alma, nuestra mente, la que no puede conocer. Y si nuestra alma no conoce, nosotros seguimos comportándonos con lo que conoce nuestra mente. Y esa mente tiene que ser renovada, tiene que entender la sabiduría de Dios. Y aquí está el proceso. Si me aman, guardan mis mandamientos. O sea, hagamos lo que sabemos que Dios nos manda. Y luego el Espíritu nos va a mostrar lo oculto, lo que no sabemos, las cosas que Dios tiene para que Él mismo se manifieste, para que su gloria sea vista. Ese Espíritu es el que Él ha prometido. Mire lo que le dice en este mismo Juan a la mujer samaritana. En el capítulo 4, versículo 13, le dice Jesús, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, ¿no? Del agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mire la mujer, hermanos, después le dice: Señor, dame de esa agua. Y Jesús le hace la pregunta: ven y trae a tu marido, le dice. Y ella dice: no tengo marido. Bien has dicho, le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Mujer, tú estás bebiendo de esta agua física, y estás bebiendo del agua de tener un marido, 2 maridos, 3 maridos, porque estás sedienta de felicidad. Quieres felicidad, pero no la encuentras. Siempre que bebes de esa agua, vuelves a tener sed. Pero el agua que yo te daré, no. O sea, ya no tendrás sed. Saciará esa sed. Y miren en el capítulo 7 de Juan, es maravilloso este evangelio, 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ellos veían al Espíritu externamente en Jesús, pero Él vendría en nosotros, Él vendría a nosotros, y hoy lo tenemos, amados. Pero no estamos muchas veces haciendo los mandamientos, no estamos siguiendo al Señor.
Y estamos en un estado infantil, en un estado de falta de crecimiento. Y como vamos a ver más adelante, Pablo les dice, ustedes son carnales. No pueden entender. Solo pueden recibir leche. Amén. Pero mire, este espíritu traería dentro de nosotros ríos de agua viva. Hermanos, qué gozo. Y sabe, si nosotros no tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, mire lo que dice Romanos 8. Dice en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, dice, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermanos, el Espíritu está en el corazón de los creyentes verdaderos. Si no mora adentro, no somos de Él, no somos de Cristo. Ahora, el problema puede ser que haya muchos que creen que son, o sea, que se dicen ser cristianos y no lo son, porque no tienen al Espíritu. Ese es un problema. Pero otro mayor es los que lo tienen, pero no lo perciben, pero no está funcionando por su estado de inmadurez, como pasaba con los corintios. Los corintios son claramente identificados como cristianos, como hermanos, pero los frutos que ellos tenían son frutos muy malos, muy feos. No son esa muestra de Dios al mundo. Estaban llenos de separaciones. No, bueno, vamos a ir viendo conforme avanzamos en el estudio de 1 Corintios. Amén. Este espíritu es el que tenemos, el que debemos dejar vivir, el que viene a nosotros. Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, miren, esto ya para terminar de fijar este pensamiento. El que me ama, dice, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ya, ¿qué más podemos pedir? Él ya está. El problema es que nosotros debemos madurar. Amén. ¿Para qué dice el versículo 12? Que nosotros, dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿no? La palabra concedido en el griego es la palabra charizomai, que viene de la palabra charis, que quiere decir gracia, ¿no? Dice, lo que Dios nos ha concedido, dice, la palabra charizomai quiere decir conceder como favor, gratuitamente. Es algo que Dios nos ha dado gratuitamente, ¿no? Y nosotros no lo sabemos, dice. Pero el Espíritu que proviene de Dios nos revela lo que nos ha concedido. Hermanos, si usted lee la primera de Corintios en el capítulo 1, wow, ya no tenemos tiempo. Pero solamente aquí lo vamos a dejar, pero les voy a leer 1:15 en adelante. Miren lo que ora Pablo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Estaba orando por ellos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Al conocerle a Él, Dios quería que conozcan a Él. Segundo, 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. La esperanza, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Él quiere que conozcamos esa herencia que Dios nos ha dado. Versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre. ¿Sabe que todo esto es lo que Dios nos ha concedido y que Dios nos los tiene que revelar para eso oraba Pablo? Amén.
Y gracias, hermanos, aquí quedamos y seguimos el próximo miércoles.